Muy buenos días, queremos darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa para estudiar su palabra. Hoy estamos transmitiendo desde casa por el tema de que tenemos el día de hoy, anunciado el día de ayer por el pastor. Vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Señor por esta oportunidad de venir a estudiar su palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia, grande eres sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de poder conocerte mejor, de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo que dice tu palabra. Grande eres sobre todas las cosas. A ti damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Continuamos nuestro estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Estamos en el capítulo 3 y estamos hablando del decreto de Dios, el decreto eterno de Dios, cual establece que Dios desde antes de la creación, antes del Génesis, Él había establecido ya todas las cosas, Él había decretado todas las cosas que iban a ocurrir. Y a través de su palabra, pues nos está revelando tales cosas. Para los que están en la clase en presencial, estamos comenzando, me parece que en la página 13 del escrito. Para los que están en Facebook Live, este capítulo lo voy a estar subiendo a la página internet de la iglesia para que entonces lo puedan bajar y lo tengan a la mano para estudio. De todas maneras, pues hoy vamos a comenzar entonces con la sección 5. Y la sección 5 pues dice lo siguiente, dice: a aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin provisión de fe o buenas obras, de su perseverancia en ellas o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que le mueven a predestinarlos. Y lo ha hecho todo para alabanza de su gloriosa gracia. Esta sección 5 la vamos a desglosar en 3 partes. La primera es a aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo. A aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen los fundamentos del mundo. O sea que Dios predestinó a unos hombres y a unas mujeres antes de que el mundo, los fundamentos del mundo hayan sido puestos. Esto conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Así que esa es la primera parte que vamos a estar mirando. La segunda parte, Dios los ha predestinado a estas personas que Dios predestinó para vida eterna. Lo hizo por su libre gracia y puro amor, sin provisión de fe o buenas creencias, de su perseverancia en ellas o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que los mueven a predestinarlos. Así que la primera parte, Dios predestina a hombres y mujeres antes de la fundación del mundo. Esto lo hace completamente aparte de lo que puedan ser las buenas obras o la fe, la creencia de la persona. Y la tercera parte, pues todo lo ha hecho para la alabanza de su gloriosa gracia. Antes de que fuesen puestos los fundamentos del mundo, antes del Génesis, Dios ha predestinado para vida un número de hombres y mujeres y de ángeles que ya habían sido predestinados, que ya habían sido escogidos. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 leemos:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mire lo que dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor. Y esa es la continuación entonces del versículo 5. En el versículo 4 se revela la doctrina de la elección, cual es recalcada a través de toda la Escritura. No deja de ser la doctrina de la elección es una doctrina de controversia dentro de las iglesias, arminiistas versus calvinistas, donde pues esos calvinistas o los que tienen la tendencia o la inclinación hacia el calvinismo, entienden que fuimos escogidos para salvación antes de que fuesen puestos los fundamentos del mundo. Cuando que los alministas establecen, bueno, Dios no ha podido escoger. Eso, no hace sentido y nuevamente pues vienen con la arrogancia de levanten la mano los que son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, eso solamente lo sabe Dios. Ahora, a través de la Escritura se nos revela entonces que ha existido lo que nosotros conocemos como la doctrina de la elección, y tenemos que resaltar el hecho de que hay una diferencia entre doctrina y dogma. La diferencia entre doctrina y dogma es que doctrina son conceptos, son leyes que se extraen directamente de la Escritura, cuando que la dogma es aquella que ha sido establecido por el hombre. La diferencia entre doctrina y dogma, ambas son una creencia, pero una sale de la Escritura directamente tal como lo dice la Escritura, pero la dogma es una interpretación que el hombre le da, y en muchas ocasiones y tristemente esa interpretación es para poder justificar su creencia. En términos de la doctrina de la elección, podemos comenzar mirando versículos tal como Deuteronomio 7, versículo 6, donde dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y mire lo que dice: el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios escogió al pueblo a los hebreos, el pueblo, lo que luego va a ser entonces el pueblo de Israel, de todos los pueblos que habían a través de la tierra. Así que Dios escoge a los hebreos para ser su pueblo, el pueblo que lo va a representar delante de toda la tierra como el Dios verdadero. En Isaías 45, versículos 4 al 5, leemos: por amor a mi siervo Jacob. Y acuérdense que el nombre de Jacob cambió a Israel. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido. Te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay ningún otro fuera de mí. No hay Dios. Dice: yo te ceñiré, que quiere decir yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. La palabra ceñir significa ajustar o someter, aplicando este ceñimiento a nuestras vidas. Entenderemos en aras de la limpieza de nuestros pensamientos que debemos depurar nuestras mentes de manera que podamos renovar nuestro espíritu. Una manera de otorgar la fortaleza necesaria para conocer a Dios. Entonces, Dios nos da la habilidad, la fortaleza de poderlo conocer a través de su Santo Espíritu. En Juan 6:44, otro versículo que habla sobre la elección: nadie puede venir a mí
si no lo trae el Padre que me envió. Este es Jesucristo hablando en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y mire cómo termina el versículo: y yo lo resucitaré en el día final. O sea que nuevamente Dios escoge, Dios escogió, Dios predestinó hombres y mujeres y ángeles que iban a estar eternamente con Él en la eternidad. Hechos 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. O sea, no podemos negar que la Biblia revela el tema de la elección antes de Génesis, antes de la creación del mundo. Romanos 8:29, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea que somos llamados de parte del Señor, escogidos de parte del Señor antes de la creación del mundo. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 3 y 4. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. O sea, Dios os ha escogido desde el principio para salvación. En 2 de Tesalonicenses 2, capítulos 13-14, dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos revelan entonces nuevamente, se nos recalca, número 1, que Dios os ha escogido desde el principio para la salvación. ¿Cómo es que el hombre llega entonces a la salvación? Porque nos llama mediante el Evangelio. Evangelio son las buenas nuevas del Nuevo Testamento. Así que desde el principio hemos sido escogidos y somos prácticamente atraídos, somos salvos cuando creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Otro ejemplo de esa elección aparece en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Este es Pablo hablándole, el apóstol Pablo hablándole a su hijo Timoteo. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. O sea, cuando estamos hablando de que Dios escoge, Dios escogió por sí mismo, para Él mismo y para la alabanza de su gloria, y esto lo hizo conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad. O sea, la forma del verbo griego tras la palabra escogió indica: Dios escogió por sí mismo, Dios escogió para Él mismo, y esto lo hizo para alabanza de su gloria y el alabanza de su propia gloria. Y esto pues nuevamente lo hizo conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad. O sea, lo hizo, Dios escogió por sí mismo, para Él mismo y para la alabanza de su gloria, y lo hizo conforme al propósito y consejo y beneplácito
de su propia voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, nos revela esto con un poquitito más de detalles. Y dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Número 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. ¿Okay? Nuevamente, antes de la fundación del mundo, Dios había escogido hombres, mujeres y ángeles que iban a estar con Él toda la eternidad. En amor, versículo 5. En amor nos predestinó para adopción, como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su propia voluntad. Así que nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios mediante Jesucristo, mediante el sacrificio de Jesucristo. Y esto fue su voluntad, que fuéramos escogidos por medio de Jesucristo. Y esto para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. En Jesucristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. El versículo 9 dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. O sea, que la salvación y la elección no son temas oscuros, no son temas escondidos dentro de la Biblia. No tenemos que estarlos buscando entre medio de líneas o entre medio de versículos, o tratando de utilizar fórmulas matemáticas para saber qué es lo que quiere decir el tema de la elección. El tema de la elección ha sido revelado a través de toda la Escritura y no lo podemos negar. Y esto nos lo dio a conocer según el beneplácito que Él se propuso. Versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Versículo 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Así que nuevamente, antes del Génesis, el Señor nos predestinó. Escuchamos el mensaje de la verdad, cual es el evangelio de la salvación. Hemos creído en ese evangelio de la salvación. Hemos sido marcados, hemos sido sellados en Cristo por medio del Espíritu Santo. Y este fue el Espíritu Santo que Cristo nos prometió, el Consolador, que iba a venir luego de su subida o levantamiento al cielo. Y esto pues, el versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida en Dios para alabanza de su gloria. Así que todo lo que el Señor ha hecho fue por su voluntad,
Todo lo que el Señor ha hecho ha sido para la alabanza de su gloria. Todo lo hizo a través de Jesucristo. Nos dio el Evangelio, nos dio la palabra para que nosotros creyéramos, y cuando nosotros creemos somos sellados en Cristo por el Espíritu Santo. Romanos 8, 28 al 30 también nos revela este tema de la elección. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, ¿cuándo conoció de antemano? Antes del Génesis. A esto también los predestinó. Así que antes del Génesis Él ya nos conocía. Antes del Génesis ya nos había predestinado a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesucristo, Él, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Okay? Y mire lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. O sea que antes de la creación nos predestinó. En vida, Él nos hace un llamado a través de su palabra. Cuando creemos en su palabra, nos justifica. ¿Qué significa la palabra justificar? Dios, a través de Jesucristo, nos mira como hombres sin pecado, a pesar de que somos pecadores. O sea, fuimos concebidos como pecadores, nacemos pecadores, vivimos pecadores, y hasta el día de la muerte seremos pecadores. Entonces, a esto que Él mira, a estas personas que Él mira como personas sin pecado, que son los que Él va a justificar, a estas personas Él las va a glorificar. Y la glorificación entonces viene cuando el hombre muere y pasa del estado carnal al estado espiritual eterno. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice: Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Nuevamente este es el apóstol Pablo hablando. Prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Okay? Así que Dios nos ha salvado, nos llamó con un llamamiento santo a través de su